día. Bienvenidos a este su programa Esa Noche Presenta, transmitiéndose desde Guadalajara, Jalisco. Su servidor Gerardo Sandoval, a nombre del grupo Esa Noche, le da la más cordial de las bienvenidas. El día de hoy, como es costumbre, me hace el honor de acompañar el escritor Antonio S. Almeida, mi hermano y compañero del grupo. Bienvenido, Toño. ¿Qué tal, Gera? Bonito día para ti, bonito día para todos nuestros amigos que nos atienden. Muchísimas gracias por los comentarios que nos han emitido en los programas pasados. ¿Y qué te parece si pasamos a los saludos, Toño? Bienvenidos sean, Gera, y muy merecidos, por cierto. Adelante, ahí van. Pues el día de hoy, Toño, vamos a hablar de una mujer de carácter y a título personal, siento que adelantada a su época, de una mujer que estereotipaban como mujer fatal, pero eso sí, muy patriota. Y hablo por la muchos ignorada, la Güera Rodríguez. Sí, Gera. Uh-huh. Pues, ¿qué puedes decir a grosso modo de ella? Pues mira, Gera, hay muchas cosas de ella y pues vamos a compartir algunas porque nos llevaría yo creo que bastante tiempo el estar abarcando, es más, yo creo que no abarcaríamos de este personaje en el ratito pues que nos corresponde comunicarnos con todos nuestros amigos. Pero pues se compartirán algunos datos relevantes y a ver si desconocidos para algunos de nuestros amigos, amigas y familiares que nos atienden tan gentilmente. Pues Para para empezar, empezar, si me permiten, sí, Gera, es uno de los personajes que se encuentra en este libro. sí, Libro escrito por ti. a la orden de todos ustedes, Gera. Lo que no sabía de ellas y ellos. Ponemos una imagen y trae personajes ya de ambos sexos, hombre y mujer. Sí, Gera, en efecto, tiene ya esa dualidad de personajes en ambos géneros, por consiguiente. Pues, Toño, para empezar, Sí, comentas que de los que son 30 personajes que has abordado en ambos libros, es el del nombre más extenso. sí, Gera. Yo creo que una gran parte del programa se nos va a mencionar el nombre nomás. A ver, ¿lo puedes decir? Sí, lo tengo que leer, Gera, porque Ah, no, María, no, no. De memoria, si no, no. María Ignacia, Javiera, Rafaela, Feliciana, Rodríguez de Velasco, Osorio Barba, Jiménez, Bello de Pereira, Hernández de Córdoba, Solano, Salas y Garfias. Simplemente la Güera Rodríguez. Imagínate todo lo que se quebraron la cabeza los papás para ponerle ese nombre para que se le conociera como la Güera Rodríguez. Cualquier parecido con la realidad, mera coincidencia, Toño.
cómo los papás nos podemos estar quebrando el nombre de nuestros hijos y a final de cuentas se le conoce en lo cotidiano por el apodo. Por el apodo, exactamente. Sí. Pero pues, queda el gusto de ponerle o de asignarle el nombre por parte de los padres en la mayoría de los casos a los hijos. Imagínate, se acostumbra a poner también el apellido del esposo en la dama. Se Ujú, acostumbraba, ya en la actualidad ya no. sí, Imagínate si se hubiera puesto de Iturbide, de Bolívar, de Humboldt, de Tolsá, si se hubiera puesto todo eso. ujú. Bueno, forma parte del mito con estos personajes que acabas de mencionar de Humboldt, de Juan Humboldt, de Simón Bolívar y de Manuel Torsá, forma parte del mito de esta dama e inclusive si hacemos pues una reflexión es más bien por lo que se le conoce, Sí, pero comprobado al 100%, no está. no. Si acaso Y más bien sus en el tres de Iturbide sí, matrimonios. y sus 3 matrimonios, claro, claro Tengo está. entendido que sus matrimonios fue con José Jerónimo de Peralta, Ese fue el primer matrimonio con el un segundo militar. matrimonio Mariano Briones Ujú. y el tercero Manuel Elizalde, si Un mal no chileno, por recuerdo. cierto, ¿Mande? de origen chileno el señor. Sí, Y pues ahora sí, su fortuna creció a partir del segundo matrimonio, ¿no? sí, con el señor Briones. Ahí va. Y curiosamente, Toño, y me llamó sobremanera ese detalle, que su tercer matrimonio, lo que viene siendo el señor Manuel de Elizalde, al quedar viudo, porque era su gran amor, la Güera Rodríguez, se retiró de la vida mundana y se convirtió en sacerdote. Sí, pues fue una decisión muy Drástica. severa, considero, la que tuvo que tomar este caballero para sentirse a gusto consigo mismo. ¿Dónde nace la Güera Rodríguez, Toño? Mira, la Güera Rodríguez nace el 20 de noviembre de 1778 en la capital de la Nueva España, conocida por todos nosotros, simple y sencillamente como la Ciudad de México. Ella perteneció a una familia aristócrata, tuvo 3 hermanos y eh, desde pequeña la fueron encauzando algunas actividades artísticas. Ella sabía cantar, sabía tocar el clavicordio, sabía tocar el piano. Y bueno, en lo sucesivo esto le ayudó bastante porque pues ya de más edad, en plena etapa bueno, no puedo decir que de madurez, sino de juventud en su vida, pues eran muy comunes las reuniones que en aquel tiempo se les conocía como tertulias y los bailes que se organizaban en su casa. Pero antes, si me permites abordar, que era con respecto a esto que dices de su primer matrimonio lo concibe ella siendo muy pequeña, tenía 16 años y prácticamente tanto José Jerónimo como López como ella fueron obligados a casarse y ni más ni menos que por alguien muy importante en la Nueva España en ese tiempo, por el segundo conde de Revillagigedo, que era el virrey en ese entonces de la Nueva España, por haberlos visto en unas actitudes en la calle no muy propias, y él manda a llamar a los padres de ambos jóvenes y hace que se casen estos, prácticamente puedo decir que adolescentes, allá en el año de 1794. De este matrimonio fueron en total 4, 3 niñas y un Y niño, un ah, varón, claro, y un varón, así es. ¿sí? Que por Todos cierto, del, las damas casaron muy bien, según tengo entendido, por influencia también de la Güera Rodríguez, porque quería que sus hijas, bueno, quedaran con un hombre que les diera todo lo necesario y que obviamente las tratara bien también. ¿Qué pasó, Gerard? todos hijos del primer matrimonio. Todos hijos del primer matrimonio, en efecto, porque con los 2 siguientes no hubo descendencia. Algo que distinguió a la Güera Rodríguez en toda su vida prácticamente fue su belleza. Fue su dinamismo, su chispa muy personal que poseía esta dama y pues que la llevó de una u otra manera a encumbrarse en la aristocracia
de aquel tiempo. Así es que consideremos simplemente eso. Ella llegó a vivir en su primero y en su segundo matrimonio en la calle de Coliseo, en el centro histórico de la Ciudad de México, en la calle Coliseo, que actualmente lleva por nombre 16 de septiembre. Probablemente te recuerde algo la calle 16 de septiembre, que era allá en la Ciudad de México. Es donde está la panadería La Ideal, ideal, que ya abordamos en algún momento y que venden un pan riquísimo, por cierto. sí. Pues ella vivió por ese rumbo, por esa calle. Y pues otra de las cosas que gustaban bastante a la güera era la situación política. Le gustaba enterarse de la política, era muy asidua a leer los diarios capitalinos, llamémosle ya así capitalinos, y también de los diarios que llegaban procedentes de Europa, específicamente de España. Entonces estaba ella muy al tanto del acontecer, tanto en España, obviamente, como aquí en la Nueva España. Eran dentro de sus gustos. Pero retornando a su primer matrimonio, lamentablemente el esposo le salió bastante celoso. Tanto fue así que en alguna ocasión, en un arrebato de celos, el señor Jerónimo tira un disparo a la güera. Por fortuna no le da, Sí. sino otra historia se estuviera contando, o quizás ni se hubiese contado ninguna historia de ella, si se hubiera dado ese disparo certeramente para ella. Por fortuna no fue así. Pues fue una Eh, persona con mucha suerte en muchos aspectos, Toño. sí, al poco tiempo ella queda viuda, y pues obviamente queda viuda, joven, por cierto, porque no, el matrimonio duró poco menos de 10 años, y pues queda viuda, libre y con una herencia, no tan cuantiosa como bien mencionabas hace rato, cuando se casó con el señor Mariano Briones, que por cierto era ya de la tercera edad. Ahí con Briones el matrimonio dura poco menos de un año. El señor fallece y pues ahí es cuando la güera Rodríguez se hace de una fortuna bastante considerable. Que por cierto, mucha gente también pone en tela de duda el fallecimiento de este señor, que supuestamente dicen que fue por enfriamiento, por no haberse cobijado. Y Ujú. ella hereda toda su fortuna, cuantiosa, por cierto. Sí, sí, muy, muy cuantiosa. Pues, como mencionaba hace ratito, esta casa de la Güera Rodríguez, que vivió con con sus dos primeros matrimonios, ubicado ahí donde mencionaba, pues bueno, ya en lo sucesivo ya se cambia de domicilio y más adelante abordaré a dónde se va a vivir. Pero ya vámonos concentrando, Gera y amigos, en lo que participó en lo que fue el proceso de independencia, desde el inicio hasta la consumación. Ella, precisamente en las tertulias que organizaba en su casa, se dio también el tiempo para que fueran juntas conspirativas, obviamente disfrazadas como todas las demás juntas conspirativas que habían, tanto allá en el Bajío, como específicamente Guanajuato, como acá en Querétaro, y pues obviamente en la Ciudad de México no era la excepción, también se llevaban a cabo juntas conspirativas, y la casa de la Güera Rodríguez sirvió para ese fin. Según se documenta, Jera y amigos, la Güera Rodríguez llegó a tener comunicación, porque sí, simpatizó con la causa insurgente, llegó a tener comunicación con Miguel Hidalgo y Costilla, e inclusive le hizo aportaciones económicas a él para el movimiento insurgente. También llegó a tener comunicación con el capitán Ignacio de Allende. Así es que, pues obviamente que ella se fue con los cabecillas, discúlpeme la expresión, de este movimiento en lo que se refiere al inicio. Y pues bueno, ya en lo sucesivo, ella también de una u otra manera sirve como especie de correo, porque ella, de la información que llegaba a la Nueva España, ella la transmitía tanto allá a Guanajuato como a Querétaro, porque también hemos de recordar que en lo sucesivo se llegan a conocer doña Josefa Ortiz de Domínguez y la Güera Rodríguez allá en Querétaro. Por cierto, cuando se comunica con Ignacio de Allende, ella, moviendo sus influencias,
logra proveer de armamento al movimiento, al ejército insurgente. Bueno, obviamente que este tipo de todo se tenía que hacer con un sigilo impresionante y pues fueron las armas llevadas a este fin insurgente de forma, eran armas de contrabando. Ella se las ingenió y sin embargo proveyó al ejército con este armamento. Poco se sabe eso, Gera y amigos, poco se sabe, no sé si In- coincidas conmigo, Gera, en Sí, ese aspecto. incluso, pues como dices, apoyó la conspiración y convenció también hasta Iturbide a cambiar de bando. Posteriormente, así fue, Gera, porque en una de las tertulias es donde conoce a Agustín de Iturbide, que obviamente estaba del lado de los realistas, o sea, de los opositores a los insurgentes, y bueno, llegan a simpatizar, llega a haber una relación de amor, vámosle llamando de esta manera, a pesar de que Iturbide era casado, y es precisamente donde ella, según se tiene entendido, pues logra influir muy fuerte en Iturbide, como bien mencionas, para que abrazara la causa insurgente y para lo que siguió. Sí, ibas a Ahora, comentar algo, Gera. Toño, Sí, ¿qué tan veraz será de que ella ayudó para que Vicente Guerrero e Iturbide se reunieran y juntos crearan el plan de Iguala, ya para proclamar la independencia de aquí del tuvo, país? tuvo mucho que ver, Gera. Inclusive hay algunos autores que manejan, y discúlpenme porque frecuentemente menciono, hay algunos autores, porque otros no, obviamente no lo manejan así, que ella influyó de una manera muy poderosa para llevar a cabo el plan de Iguala. Inclusive por ahí dicen algunos que ella le ayudó a redactar parte del plan de Iguala. Entonces, sí fue un personaje muy decisivo en la vida política de Iturbide, La Güera Rodríguez, indiscutiblemente. ¿Y por qué no se le tomará tanto en cuenta? Pues mira, muy probablemente, Gera y Bueno, amigos, será. perdón, ¿por qué no, reformulo la pregunta, ¿por Ujú. qué no se le tomará en cuenta los oficialistas? Probablemente, Gera, es mi apreciación y es probable también que esté equivocado, pero mira, como ella la pintaron como una mujer liberal, o por no decir otro nombre u otro calificativo, no así como el caso de Rita Pérez de Moreno, que atendía a su esposo, José Ortiz de Domínguez, que atendió a su esposo con Miguel Domínguez, en el caso de Leona Vicario, que atendía a su esposo, el abogado Andrés Quintana Roo. Pero en el caso de ella, no. Entonces, muy probablemente por las características que le han asignado a la güera de ser muy libertina en ese aspecto, pues no le han dado esa difusión, muy probablemente sea eso. Y también lo estigmatizada que ha estado con eso que mencionabas en un principio, de que tuvo amoríos con Simón Bolívar, que es un tanto de dudarse. ¿Por qué? Porque Simón Bolívar, cuando llega a México, anda oscilando los 16, 17 años. Difícilmente una mujer con las características de la güera se iba a fijar en un joven. Otra, Simón Bolívar estuvo no más allá de 10 días en México. Entonces, pues como que son algunos datos que pues no tan fácilmente quiero pensar que pueden atribuírsele un amorío con Simón Bolívar. Ahora, Alexander von Humboldt, Parte de ¿vale? los gustos de la güera Ujú. no eran tanto las personas bien parecidas, sino los hombres cultos, los hombres inteligentes. Sí, porque ella precisamente era con esa característica, era una mujer culta, era una mujer inteligente, amén de otras cualidades también que le han asignado a lo largo de la historia. Ahora, por eso que dices que, pues, ayudó la causa insurgente, tengo entendido que también la Inquisición la juzgó por Mira, que esa era, rebeldía. sí, sí, el Santo Oficio la juzgó precisamente porque se enteró del apoyo que estaba dando al movimiento, a los de la rebelión,
la llegaron a, pues, llegó a tener un cargo, pero ella sabía muchas cosas de los altos jerarcas del Santo Oficio y pues como que ahí ella aseguró que, bueno, si de una o de otra manera la iban a poner en, ahora sí que en prisión o la iban a exhibir con algunas cosas que ella se decía o decían que estaba haciendo a favor de los insurgentes, pues ella se tuvo, pues, sería en este caso el contraataque. Sí, Ah, bueno, ustedes quieren ponerme en mal, pues yo sé creo que muchas cosas de ustedes, así de los que, cargos hacia ella era rebeldía y adulterio, ¿no? ujú, Y ella, pues, les haría cosas inmorales a la gente, a los inquisidores, y pues casualmente y cualquier parecido con la actualidad quedó absuelta de esos cargos, mágicamente, Jera, así ¿sí? fue con el Santo Oficio que la absolvió de una manera muy, muy rápida. Pero fíjate, Y Jera y creo que le amigos, exiliaron, ¿no? A Querétaro. bueno, tanto como exiliarla, no puedo decir propiamente esa palabra. Uno de el virrey en turno le recomendó que para que se calmaran las aguas sobre su caso, se fuera de preferencia a Querétaro. Ujú. Es ahí donde ya entabla pues, una amistad hasta cierto punto, o al menos una relación social, obviamente motivada por la causa insurgente con José Ortiz de Domínguez. Así de que sí se va una temporada para allá, para Querétaro. Y dicen que también entabla una amistad con el virrey, Es también otro de mitos. pues de los mitos que se han puesto en torno a la güera, porque sí, Ahora, sí, conociendo, ahora sí, ese tiempo, creo que cuatro agravantes para esta dama era que era bella, que era inteligente, que era liberal y que era mujer. y que era valiente, que era también ¿Está? dinámica, Añades uno influyente y más, aristócrata. O sea, tenía muchos atributos. ¿sí? Pero que eran mal vistos por mucha parte de la aristocracia o de la Sí, gente con poder en ese entonces, aquí en estas tierras. aunque de todos modos ella tenía cierta influencia indiscutiblemente que era. ¿Y por qué lo menciono? Cuando ya se llevó a cabo lo de que Agustín de Iturbide se fuera al movimiento, bueno, podemos decir que se uniera al movimiento insurgente para llevar a cabo ya la consumación de la independencia, ¿qué es lo que sucede? Pues obviamente que tenía la Nueva España, si ya quería emanciparse totalmente, debían tener a un líder que uniera las fuerzas necesarias, y me refiero a militares y también sociales, de una o de otra manera, y por qué no decirlo, hasta religiosas, muy por debajo del agua, para llevar a cabo la consumación. Entonces, ¿quién era el personaje de moda? Había varios. Sí, entonces, pero el más fuerte sonaba, obviamente, que Agustín de Iturbide. Había otros, insisto, pero aquí influye bastante la Güera Rodríguez y el máximo jerarca de la Nueva España en cuanto a la iglesia, y me refiero a Matías Monteagudo. Ellos ya en las reuniones secretas que tenían en el templo de la profesa, que es donde se ponen de Ah, acuerdo. hay también otro mito, como aquí en este recinto, Toño, donde me encuentro, por aquí deambularon ese par de personajes. Me encuentro aquí en el Palacio de Iturbide, por la calle Madero. Sí, Entonces, imagínate qué historias han de guardar estos muros, pues sí, Jera, estos arcos. sí, bastante, Jera, bastante historia, porque precisamente en ese, bueno, me voy a meter un poquito, me voy a ir más bien con Agustín de Iturbide, es precisamente cuando está en esa casa, cuando van y lo proclaman para que fuera emperador, ya cuando se hizo todos los arreglos acá
muy secretamente en el templo de la profesa. Bueno, seleccionan pues a Agustín de Iturbide, pero quienes influyen poderosamente son la Güera Rodríguez y Matías Monteagudo, que era, insisto, después del virrey, me atrevo a decir que quien tenía más poder y autoridad en la Nueva España era Matías Monteagudo. Y bueno, pues se unen la Güera Rodríguez, Matías Monteagudo, y pues ya al ver que el máximo jerarca religioso se inclina por este personaje, pues es que los demás optan por unirse a ellos, y Agustín de Iturbide va a ser el que se proponga como emperador. Y como mencionaba hace un momento, Gera, estando en esa casa es cuando llegan a proponerle, cuando está Agustín de Iturbide en esa mansión prácticamente, bueno, ese palacete, no sé cómo llamarle de tan precioso que está, a proponerle que fuera emperador para que la sociedad se diera cuenta de que era la sociedad la que lo estaba pidiendo que fuera emperador. Y pues obviamente él acepta. Pero algo aquí hay bien interesante, Jera y amigos, porque la Güera Rodríguez no ve con buenos ojos que Agustín de Iturbide sea emperador. Ella le advierte que no va a ser una buena idea que él sea emperador y le da sus razones. Sin embargo, Agustín de Iturbide ahí no le hace caso y se lanza como, digo, es elegido como emperador, y hemos de recordar que en lo sucesivo es coronado en la Catedral Metropolitana por Frank Cruz Ruiz de Cabañas y Crespo, que era el arzobispo o el obispo de aquí de Guadalajara, y también un personaje poderoso en la Nueva España. Otro de los mitos, Toño, Sí, Gerard. y lo acabas de mencionar, el templo de la profesa. Se encuentra en las calles de Isabel la Católica y Madero. Anteriormente era Las Carreras y Plateros, si mal no recuerdo. Sí. Está dedicado a San Ignacio de Loyola y tengo entendido que es el templo San José del Real. ¿Estoy en lo correcto? Sí, sí, Gerard. Hay una imagen, Toño, en la nave lateral derecha hasta el fondo de la Virgen, la Purísima, una advocación de la Virgen María. Y dicen que esta escultura fue elaborada por Manuel Tolsá. Entonces, la modelo dicen que era la Güera Rodríguez. ¿Qué sabes de ello? Gerard, hay dos versiones con respecto a la imagen de la Güera Rodríguez plasmada en una Virgen Mariana, incluida ahí en el templo de la profesa. Y es tanto la Virgen de la Purísima Concepción que mencionas, como la Virgen de los Dolores, o que también le conocen como la Dolorosa. Sí. Estas dos imágenes, unos historiadores e investigadores se inclinan porque es la de la Purísima, y otros se inclinan porque es la Virgen de los Dolores o la Dolorosa. Así es que hay hay esa dualidad, perdón, de cuál de las 12 en sí es la verdadera imagen que tuvo la Güera Rodríguez en vida. Pero nosotros que tuvimos oportunidad, Gerard, tú y el servidor, de ver ambas imágenes, pues las dos coinciden facialmente de manera considerable entre sí. Ahora, ¿Te gustaría que pongamos una imagen, ella en la parte central y ambos rostros de las vírgenes a los costados? sí, Gerard, sí. Y Perfecto. voy, Ahora, y Toño, dime, Gerard. me voy a hacer una pequeña acotación aquí. ¿Sí sabes por qué se le conoce como el templo de la profesa? No, Gerard, sería Aquí los, interesante. aquí los jesuitas Ujú. realizaban sus votos. Era la casa de los profesos. Y es por eso que se le conoce comúnmente como la profesa. Qué dato interesante, y gracias, Gerard. Gracias por compartirlo. ¿Y cuál es tu punto de vista? ¿Crees que sí haya sido la modelo de estas vírgenes? ¿De alguna de ellas o de las dos? Sí, Gerard, sí estoy de acuerdo en que pueda ser o las dos o una de ambas, porque además Manuel Tolsá era el arquitecto, el gran constructor de esa época, y pues además escultor, y muchas otras atribuciones profesionales que tenía este gran personaje, Manuel Tolsá. Es muy probable que él haya plasmado el rostro de esta
bella dama, por lo que mencionan, en una de las dos o en las dos inclusive. Me acabo de convencer el día de ayer que la historia es muy similar aunque no sea ciencia, como a la ciencia, como a la ciencia médica y también como a la tecnología. ¿Por qué? Constantemente o día con día se están conociendo algo diferente, tanto de la ciencia médica como de la tecnología, pero también de la historia. Yo hace tiempo creía que pues ya lo que está escrito de la historia, inclusive por algunos autores contemporáneos, ya era lo que es verdad y que ya no hay nada más que decir. Y qué errónea estaba mi idea, Jera y amigos, porque como menciono, el día de ayer me percaté, me terminé de convencer de que la historia día con día saca nuevas evidencias verdaderas, en este caso quiero hacer énfasis, de el acontecer del pasado, voy a hablar específicamente de nuestro país, de México. Ayer tuve la oportunidad de conocer a una dama, es extranjera, no sé qué nacionalidad es, pero llevó a cabo una investigación muy exhaustiva. Me atrevo a decir que si no es la más, es de las más exhaustivas y verdaderas sobre la Güera Rodríguez. Si hay oportunidad más adelante, una vez que ya obtenga la información del documento que ella tiene, en este caso del libro que ella escribió, si el tiempo, tú y nuestros amigos nos lo permiten y nos lo solicitan también, dar a conocer lo nuevo de la Güera Rodríguez a partir de este libro, que insisto, tiene una investigación muy exhaustiva, no con esto de mérito a los demás investigadores, pero en ella escuché situaciones que los demás no han manejado. Así de que lo dejo así como un paréntesis abierto, una próxima información de la Güera Rodríguez en el futuro, Gera y amigo. Un capítulo 2, ¿te parece? Un capítulo 2, Gera, sí. De acuerdo. La Güera Rodríguez, bueno, siguieron con esa comunicación muy estrecha entre la dama e Iturbide, e inclusive cuando ya está por llevarse a cabo lo de la consumación, se firmaron los tratados de Córdoba, ¿sí? Pero se ratifican ya estando aquí cercano a la Ciudad de México, en una Hacienda La Patera, que precisamente era propiedad de la Güera Rodríguez, y la Güera Rodríguez se la presta a Agustín de Iturbide para que vaya a hacer ahí ese arreglo. ¿Con quién crees? Con el último virrey de la Nueva España, Juan O'Donoghue. Insisto, los tratados de Córdoba ya estaban hechos, ya estaban firmados. Simplemente se ratifican en la Hacienda de la Patera, que por cierto en la actualidad está en la delegación Gustavo Adolfo Madero. Agustín de Iturbide aprovecha la hacienda porque también lo utiliza como especie de cuartel. Así de que la hacienda La Patera pues es relevante en la historia por ese hecho, porque ahí se reúne Iturbide con Juan O'Donoghue. Y otra cosa también curiosa, en la actualidad lo que fuera la hacienda La Patera de la Güera Rodríguez es un salón de eventos que se llama Ex Hacienda La Patera. Así que sigue de una u otra manera en funciones ese espacio. Qué sorprendente. Imagínate nada más ir a visitar ese lugar. Yo creo que quienes han ido a festejar algo a ese salón de eventos, Ni idea tienen. imagina qué sucedió, perdón, en ese espacio, en ese inmueble. Obviamente debe tener sus modificaciones, indiscutiblemente, pero la carga histórica, qué bonito sería acudir ahí a ese espacio, ¿no crees que era? Sí. Pues continuando con este gran personaje, llegó a ser tan bella y la consideraban como tal, que por ahí el marqués de Guardiola llegó a bautizarla o a calificarla como
a ella y a sus hijas como Venus y las tres gracias. Y llegó a oídos también la belleza de esta dama allá al rey Fernando VII. Entonces, pues son información que, bueno, la persona de la que estamos hablando el día de hoy sí tuvo una gran influencia y tuvo un gran, pues, ¿qué diré? En cierta manera aporte a la sociedad, y ya lo hemos visto que también a la causa insurgente. Y fue una de las características de esta dama, porque a pesar de los años, seguía, según dice Madame Calderón de la Barca, en una reunión que tuvieron, la abuela ya andaba oscilando en los 60 años y decía que de todos modos ella era muy atractiva. Rubio su cabello porque todavía no pintaba tantas canas, y una dentadura hermosa y unos ojos preciosos. Entonces, y que además era un carisma el que tenía la mujer, encantadora. Bueno, continuando. Eh, Agustín de Iturbide, una vez que se lleva a cabo ya la consumación de la independencia, eh, organizan un desfile para llevar a cabo ese, pues ese festejo que se diera a conocer a toda la sociedad de la capital de la Nueva España, en este caso ya prácticamente la Ciudad de México. Y en ese desfile iba a pasar inicialmente, iba a llegar obviamente al Zócalo, pero iba a pasar inicialmente por la calle de Tacuba. Sin embargo, de buenas a primeras, él decide cambiar el cauce del desfile, el trayecto del desfile, y se va por la calle de donde crees, por la calle en ese entonces de San Francisco y luego la Profesa, porque tenía dos, tres nombres por ahí la calle, que actualmente la conocemos como la calle Sí. Madero. ¿Por qué? Porque la güera ya después se fue a vivir a la casa en la que ella vivió cuando era niña. Inclusive ahí vivió ya con su tercer esposo, con el señor de Elizalde, por la calle de Isabel la actualmente Católica y Madero, Madero, contraesquina de exactamente la contra esquina Profesa. de la Profesa. Actualmente está el Museo del Estanquillo ahí. Entonces Agustín de Iturbide desvía el contingente y él pasa por frente de la casa de la güera, cuando la güera y su familia y muchísimas miles de personas están viendo el desfile, y va y le hace una caravana a la güera. Dicen por ahí que le entrega una pluma, una pluma del sombrero que traía Agustín de Iturbide. La güera la guarda en su vestido. La, entonces, pues como una señal de agradecimiento de a qué había llegado Agustín de Iturbide gracias al apoyo de esta dama. Esta casa, por cierto, si me permiten, y no es la construcción actual que se tiene en esta edificación, porque fue destruida por allá por el año de 1890. Así de que la edificación que se encuentra en el momento no es la que tenía la casa de la Güera Rodríguez. Y pasa el tiempo. Lamentablemente, pues a Agustín de Iturbide no le va bien en el imperio, a pesar de que la Güera Rodríguez lo había advertido, pero usted no siguió el consejo. Agustín de Iturbide lo fusilan. Bueno, ya platicaremos de él específicamente para que dar más datos de este hecho. Y ya en lo sucesivo, a partir más o menos como del año 1825, ya la Güera Rodríguez, ya su vida ya no es tan agitada, tan dinámica, tan inclinada a la causa política. Y sí, ella ya logra de una u otra manera tranquilizarse en cuanto a sus actividades. Ella mencionan que se le dio mucho por eh, irse a las actividades religiosas. Y pues obviamente si tenía ahí enfrente al templo de la Profesa, pues entre ese templo y los demás que estaban alrededor, pues ella tuvo participación, hizo algunas obras en beneficio de los necesitados de ahí de la capital de la Nueva España. Y pues ya vivió de una manera tranquila, de una manera ya muy nada dinámica como tenía anteriormente su accionar al lado de este señor. Y así, lamentablemente, la güera, al correr del tiempo, eh, llega a tener una enfermedad que le fue degenerando los huesos. Ella ya la veían que la trasladaban en una silla de ruedas, inclusive por ahí hay algunos, algunas crónicas que ella la ponían en el balcón de su casa sentadita en su silla de ruedas a ver pasar la gente por la calle Madero, bueno, actualmente la calle Madero, y que la gente con gusto le saludaba porque pues
aparte de que había ayudado también a gente necesitada, pues prácticamente toda la sociedad de este espacio, de la capital de la, ya de la Ciudad de México, conocía a la güera. Y además de que era muy amable la dama. Tristemente le gana la batalla la enfermedad a esta dama y pierde la vida el 1 de noviembre de 1850, ahí mismo en su casa del centro histórico contra esquina de la Profesa. Y así se acaba la vida de la güera y empieza el mito de esta dama de nombre bastante largo que era. Fue una vida, considero que productiva y como mencionaste al principio, que era pues fuera de su época, porque en aquellos años, lamentablemente, la mujer no era tomada en cuenta en decisiones prácticamente de ningún tipo, pero la güera se sobrepuso a ello. Por eso te comentaba que tenía cosas contracorriente. Una, te digo, inteligente, económicamente hasta cierto punto estable, ideas liberales, Ujú. bella, y ya era mujer, que no era tan tomada en cuenta en esas épocas. Sí, sí, Gera. ¿Algo más que quieras abundar, Toño? Pues agradecerte, Gera, agradecerte tu invitación, tu paciencia, este, y también agradecerles a nuestros amigos, amigas y familiares que nos atienden y a quienes se incorporan como eh, visores y escuchas de estos programas, agradeciéndoles infinitamente, tanto a ti como a ellos, el favor de su atención y el tiempo que nos brinda, Kera. Pues no me queda más que agradecerte, ahora sí, todo tu esfuerzo para documentarte, el que tuviste para documentar también tu segundo libro de historia, tercero en total de tus libros, toda tu paciencia. ¿Por qué? Porque aunque ustedes ven el programa en una sola exhibición, en ocasiones le batallamos para poderlo llevar a cabo. Sí, pero es muy bonito, es muy Es bonito. parte de la emoción. Es una emoción desde el momento en que se elige el tema, el estar investigando, y más cuando no se tiene la investigación ya suficiente, porque prácticamente de lo que hablamos, pues ya tenemos algo de investigación, pero cuando no se tiene suficiente, pues tiene uno que acudir a Documentarse. más fuentes confiables, y es una emoción. Y el estar aquí también compartiendo estos momentos cibernéticos también es emocionante, que es algo muy especial y bonito porque se comparte con las personas que nos siguen. Y Me, reitero, muy agradecido con ellos. me da gusto que te guste y a ustedes también. ¿Por qué? Porque cada día va creciendo más la cantidad de suscriptores a nuestras redes sociales. En este caso, nuestra página de Facebook y nuestra página de YouTube, donde pueden ver todos estos programas. Pues Toño, no me queda más que agradecerte y nos vemos la próxima. Muchas gracias, Gerard. Lo mejor de la vida para ustedes y sus familias. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.